Hemos llegado al objetivo, al propósito por cual el apóstol Juan, que es el autor de esta carta, el autor humano, el autor divino es Dios, quien inspiró a Juan y a los demás hombres, santos hombres que escribieron las escrituras. Pero Juan nos da en este versículo 4 el objetivo, nos da el propósito por cual escribe esta carta. De una manera, uno de los propósitos por cual él escribe esta carta, y él nos dice en el versículo 4: estas cosas os escribimos para que, y ahí está el propósito, ahí está el objetivo, ¿para qué? Ese para qué es el motivo, la causa por el cual él escribe: para que vuestro gozo sea cumplido. Como les leí hace un momento en la traducción, la Biblia de las Américas, dice: os escribimos estas cosas para que nuestro, y ahí hay una diferencia entre ambas traducciones. Uno dice vuestro gozo y la otra dice nuestro gozo. Pero sea vuestro gozo el de los receptores, los que van a leer la carta, o sea nuestro gozo, aquellos que están escribiendo la carta, de igual manera es el gozo del creyente. Sea vuestro gozo, sea nuestro gozo, es el gozo del creyente, del verdadero discípulo. El gozo, el regocijo, la alegría, la felicidad. El gozo, la alegría, la felicidad es lo que el hombre anhela, lo que el hombre busca. ¿Quién de nosotros no anhela el gozo, alegría en nuestras vidas? Yo creo que todos, ¿verdad? Ya a muchos de nosotros se nos nota que lo necesitamos. Somos hermanos toronja, ¿no? Necesitamos gozo. Es un mandamiento que se nos da en las escrituras: regocijaos en el Señor. Y dice, por si no les quedó claro, dice el apóstol Pablo, otra vez os digo, regocijaos en el Señor. El Señor está cerca. El Señor está cerca porque Él viene por su iglesia. Pero Él está cerca también porque Él está atento a los oídos de aquellos que le buscan. Así que todo discípulo verdadero está llamado a vivir una vida colmada de verdadero gozo. Está llamado a vivir una vida colmada de verdadero gozo. ¿Por qué? Por todas las bendiciones que hemos recibido de nuestro Señor. Aún cuando no le conocíamos, hemos sido beneficiados por ese Dios maravilloso, por su gracia común que recibimos cuando no le conocíamos, y aún ahora que le conocemos, por esa gracia sobre gracia que hemos recibido de Él, su misericordia, por todos los beneficios, por su salvación con la cual hemos sido beneficiados. Ahora, ¿por qué verdadero gozo? ¿Por qué está llamado a vivir un verdadero gozo? ¿Acaso hay un gozo falsificado? ¿Hay un gozo que no es el gozo verdadero? Claro que sí. El enemigo y el hombre incluso, el hombre mismo ha falsificado el gozo. Al haberse introducido el pecado y habiendo quedado el hombre por ello destituido de la gloria de Dios, su idea de gozo es la idea del gozo del hombre es llegar a ser feliz como pueda, sin Dios y alejado de Dios. Mira cómo el mundo define el gozo. La definición
secular que el diccionario da de gozo es una emoción evocada por el bienestar. Emoción evocada por el bienestar, el éxito, a la buena fortuna, o por la posibilidad de poseer lo que se desea. Esa definición de gozo es totalmente inapropiada cuando se aplica o se compara con el gozo de la vida cristiana. Es totalmente contrario. Una emoción evocada por el bienestar. Si tan solo tuviera un bienestar económico, estaría contento, estaría bien, estaría feliz. Si tan solo tuviera un bienestar en mi matrimonio, todo estaría bien. Si tan solo tuviera un bienestar laboral, un mejor trabajo, sería feliz, todo estaría bien. O el éxito por medio de la fortuna, ¿no? Si tan solo le pegara a la loto, a la mega, se arreglarían todos mis problemas, sería el hombre más feliz del mundo. O por poseer lo que uno desea, si tan solo esa mujer fuera para mí, si tan solo ese hombre fuera para mí, fuera el hombre más feliz del mundo. Pero esa definición que el mundo da del gozo es totalmente inapropiada cuando se aplica a la vida cristiana. A la definición que Dios o de las Escrituras dan acerca del gozo. Cuando el hombre natural o incluso el discípulo verdadero busca su gozo en estas cosas, en el bienestar, en la fortuna, en lo que desea. Cuando el hombre busca el bienestar en esto, en estas cosas, quizá sí llegue a encontrar un sentido de gozo, pero ese gozo será pasajero, efímero. El mundo pasa y sus deseos, todo pasa. En el momento te sentirás satisfecho, pleno, pero después que te pase el gusto, se encontrará ese hombre insatisfecho, te encontrarás insatisfecho con un vacío aún más grande del que ya tenías. Y si no, consideremos una ilustración de las Escrituras. Consideremos al joven rico, joven, exitoso, con dinero. ¿Qué más le faltaba? Algo le faltaba, y viene a Jesús y le dice: ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Vende todo lo que tienes y sígueme, dalo a los pobres, sígueme. Pero no lo quiso. Consideremos a la mujer samaritana. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes ni siquiera es tu marido, buscando la satisfacción en los hombres. Dios es el autor del verdadero gozo, porque toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. El gozo verdadero se encuentra solamente cuando el hombre es atraído y encuentra a Dios, y solamente entonces tiene ese verdadero gozo.
y ese gozo es en proporción al conocimiento que ese hombre tiene de ese Dios maravilloso. Es en proporción a la comunión que ese hombre tiene con ese Dios maravilloso. Más conocimiento de Dios es más gozo. Más comunión con Dios es más gozo. Conocimiento más comunión, gozo completo, gozo cumplido, plenitud de gozo. Veamos el texto de la Escritura que corresponde al día de hoy. Juan escribe: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, o como la otra traducción lo dice, os escribimos estas cosas. ¿Quién o quiénes escribieron estas cosas? Porque pareciera como que Juan está hablando no solamente de él, sino de otras personas, otro grupo. Está hablando en plural. Estas cosas os escribimos. ¿Quiénes son estos que escribieron? ¿Y cuáles son las cosas que escribieron? ¿Quiénes y qué cosas escribieron? En primer lugar, esta primera cláusula que escribió Juan, hemos dicho que está en plural. Y en este tema aplicó igualmente como anteriormente lo había hecho, y como veremos en un momento, que él está incluyendo a todos los apóstoles, especialmente los incluye como la autoridad de testimonio, que es lo que él está tratando. Mira el plural que nosotros encontramos desde el versículo 1 de Juan. Mira conmigo, vamos a leer del 1 al 4, y quiero que mires, que pongas atención en todos estas cláusulas que él hace en plural. Amén. Versículo 1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Ahí está, lo que hemos oído. Después, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Así que él incluye a los demás apóstoles. Juan está proclamando aquí a la palabra encarnada, a Jesucristo, lo hemos visto ya. Lo que está hablando Juan es una verdad trascendental. Está hablando acerca de aquel que dijo: yo soy la verdad. Así que el testimonio de el apóstol Juan tiene que ser certero, convincente. Tiene que ser creíble, razonable. Y Juan dice que él oyó de aquel que era el verbo de vida, la palabra encarnada. Él lo oyó. Ok, más o menos le creemos, ¿no? Él oyó. Bueno, está bien, le creemos un poco nada más, porque él oyó. Pero eso no es suficiente, no es muy convincente. Y él añade: también lo vio.
Entonces ahí ya su credibilidad aumenta un poco. Ya no solamente oyó, pero ahora dice él, lo vio. Luego dice que lo contempló. O sea, ya no fue un día, ya no fueron 2 días, una semana, fueron 3 años que él estuvo con el maestro, 24/7. Él estuvo ahí, comía con él, ¿no? Junto con los otros discípulos, ¿no? Ellos lo contemplaron. Entonces, bueno, ya hay más credibilidad en eso. Pero él añade que no solamente oyó, vio, contempló, pero ahora dice que él tocó al verbo de vida, palabra de vida, al verbo encarnado, la palabra encarnada. No sabemos si solamente lo tocó en vida, cuando él estuvo esos 3 años. No sabemos, sabemos que él tuvo contacto con él. Él lo dice, que lo tocaron. En la muerte no sabemos si Juan tuvo contacto con él. Él era el único que estaba ahí con las mujeres cuando fue crucificado. No sabemos si él estuvo ahí cuando lo bajaron de la cruz y él lo tocó, pero eso queda así, la palabra no dice nada. Pero seguramente en la resurrección de Jesucristo, seguramente él lo tocó a Jesús, porque varias veces estuvieron con él y comieron también juntos, se les manifestó varias veces. Entonces él también contempló cuando Jesús ascendió al Padre. Ellos dicen que estaban admirados cuando él fue tomado en las nubes. Entonces su credibilidad, aquí ya hay más credibilidad, y si aún hay incredulidad acerca de su testimonio, él dice, no solo yo, como yo hay 11 más que lo oyeron, vieron, tocaron, contemplaron. Hay 11 más, y Pablo también da testimonio de eso. Entonces, ahora su credibilidad es más certera. Hubo 12 que murieron incluso como mártires antes de negar aquello de lo que ellos fueron testigos, y que era la verdad, que era el verbo de vida, la palabra encarnada. Así que el objetivo y propósito de Juan es colocar ante nosotros el inmenso bien, el principal y único gozo y felicidad verdadera que ha sido derramado sobre nosotros en su propio Hijo, y da todas estas pruebas, y que quedaron plasmadas en las Escrituras para que nosotros pudiéramos creer, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Tú te has preguntado por qué creen los cristianos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Y la respuesta es que Dios mismo ha confirmado esto por medio de lo que Él ha llamado el testimonio interno del Espíritu Santo. Esta es la forma en que lo expresa la confesión de fe de Westminster, y dice que el testimonio de la iglesia nos puede mover a inducir a una alta y reverente estima de las Sagradas Escrituras. Esto es el testimonio de la iglesia. Nos puede elevar hasta una alta y reverente estima de las Sagradas Escrituras. Y lo celestial de las Escrituras, que es en su material, lo eficaz que es su doctrina, lo majestuoso de las Escrituras que es su estilo,
la concordancia entre todas sus partes, la unidad, el motivo del todo de las Escrituras, que es glorificar a Dios, el descubrimiento pleno que hace del único camino de salvación para el hombre, las otras excelencias incomparables, tan numerosas, y toda su perfección son argumentos por medio de los cuales presenta abundantes evidencias de que es la palabra de Dios. En otras palabras, su contenido. Pero, sin embargo, a pesar de todo esto, nuestra persuasión plena y seguridad con respecto a su infalible verdad y autoridad divina procede de la obra que hace el Espíritu Santo en nuestro interior, dándonos testimonio por medio de la palabra y junto con ella en nuestro corazón. Así que no solamente por su contenido, pero también por el testimonio interno que el Espíritu da a cada uno de sus hijos, a cada uno de aquellos que el Espíritu mora en ellos, da testimonio de que la palabra de las Escrituras es la palabra de Dios. Es por eso que algunas personas no creen que la Biblia es palabra de Dios. ¿Por qué? No tienen el Espíritu. Entonces dicen, no, los escribieron unos hombres ahí. Son escritos de hombres nomás. Pero el verdadero creyente dice, no, es la palabra de Dios. No solamente porque el contenido, porque todo lo que dice se está cumpliendo, pero es la palabra de Dios, porque el Espíritu que mora en mí, que inspiró esta palabra, da testimonio a mí que esa es la palabra infalible e inerrante de nuestro Dios Todopoderoso. Eso es así. Así que estas cosas, estos hombres que escribieron estas cosas, en segundo lugar, ¿cuáles cosas escribieron? Estas cosas, lo que precede, lo que sigue. Ellos dicen, Juan dice en su carta, en el versículo 4, en nuestro texto, os escribimos estas cosas, o estas cosas os escribimos. Y se refiere al mismo autor, en representación de los demás testigos oculares de la palabra encarnada, de los demás apóstoles, de los cuales es muy probable que todos ellos ya hubiesen muerto. Es probable que Juan, el apóstol, fuera el único sobreviviente hasta ese momento. Pero Juan no quiere separarse del común testimonio apostólico, del común testimonio apostólico. Así como Juan escribió, también lo hizo Pedro, lo hizo Pablo. Ellos escribieron también acerca y dando testimonio. Así lo vemos en 1 de Pedro 1:10. Pedro dice, él escribe, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Es decir, los profetas del Antiguo Testamento que escribieron acerca de esta salvación venidera, por los que ellos lo escribieron para los que vivieron después de la cruz.
A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora, dice Pedro, os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas que en las cuales anhelan mirar los ángeles, dice. Así que los apóstoles y los predicadores del Antiguo Testamento tuvieron el privilegio de proclamar que las profecías escritas por los profetas en el Antiguo Testamento se habían cumplido. En otras palabras, Juan y los otros apóstoles declararon y escribieron como testigos presenciales, testificando oralmente o ya sea en pluma y papel acerca de esta salvación. Los discípulos inmediatos a Jesús, la llamada sucesión apostólica, no es una sucesión de personas, ¿no? Que se van ahí, te doy la unción del apóstol, no. No es una sucesión de personas, sino una sucesión del mensaje apostólico comunicado. Pablo escribe en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes, el mismo punto trae aquí Pablo, el mismo concepto, para nuestras enseñanzas se escribieron, a fin de que por la paciencia, esto se refiere a la resistencia, la paciencia, la resistencia, la capacidad de mantenerse firme bajo peso o bajo presión sin sucumbir. Entonces, para que estas se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, o sea, el ánimo de la palabra de Dios, que no solamente nos informa, no solamente informa a los creyentes, pero nos habla de cómo soportar en esos momentos de presión, en esos momentos que estamos bajo peso. Nos enseña, nos habla sobre cómo soportar también y nos alienta en el proceso de cuando estamos pasando por pruebas. La palabra está ahí para consolarnos, para alentarnos, para que tengamos esperanza. Aquí esta palabra esperanza está hablando del destino final del creyente, de participar de la gloria de Dios. Cristo, dice Colosenses, es la esperanza de gloria, es nuestra esperanza. Habla de algo que es muy cierto, todavía no se ha hecho realidad, pero es algo cierto que nosotros estamos esperando, que no vemos, pero que esperamos porque es una verdad. Si las promesas de la palabra de Dios no fueran claras ni ciertas, el creyente no tendría base para su esperanza, no la tendría. Pero gracias y gloria a Dios que lo son, y tenemos una esperanza viva. Tenemos una esperanza viva. Mira Pedro, una vez más, ahí en el mismo capítulo 1, versículo 3, más arriba. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, dice, para una esperanza viva. Una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos
para vosotros que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada, está reservada, está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y después dice, en lo cual vosotros, los creyentes, los discípulos verdaderos, os alegráis. Y esta clase de gozo no se basa en circunstancias temporales y cambiantes, porque proviene de una relación eterna e inmutable con Dios. Estas promesas están basadas en la inmutabilidad de Dios, en nuestra seguridad que nosotros tenemos con Dios. Dice que somos guardados por el poder de Dios. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, y lo va a ser necesario que tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego. Tu fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, cuando se manifieste por segunda vez, a quien amáis sin haberle visto. Esa es nuestra esperanza. Le amamos porque el testimonio del Espíritu que da nuestro espíritu, que da testimonio a nuestro espíritu de que Él vendrá. No lo veis. O sea, los lectores de Pedro, a quien él escribe, no habían visto a Jesús durante su vida terrenal. No lo habían visto como lo había visto Pedro mismo. Con todo, le estaban correspondiendo con amor cordial, en viva comunión hacia Dios, hacia Jesucristo. No lo veían, pero tenían por la fe esa esperanza y esa comunión en quien creyendo, dice, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, inexpresable y glorioso. ¿Qué le dijo Jesús a Tomás cuando él estaba incrédulo? Porque vistes, creíste. Pero ¿qué después dice? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados, dichosos, feliz, gozosos, regocíjense, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esa es nuestra esperanza, la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, Dios veraz, prometió desde antes del principio de los siglos. Ahí, mis amados hermanos, debe de estar fundada nuestra fe, nuestro gozo, nuestra esperanza. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación, dice en Tito 1, de 2 al 3. Estos son algunos de los propósitos y objetivos de las Escrituras. Generar fe, hemos dicho, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra genera consuelo, genera esperanza, gozo. Uno de los propósitos por el cual Juan escribió su primera carta es para que vuestro gozo sea cumplido, o para que nuestro gozo sea completo. ¿Y de dónde creen que escuchó Juan esto? De Jesús. Mira conmigo Juan 15, 11. El Evangelio de Juan 15, 11.
Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. El gozo de Cristo esté en vosotros. Y vuestro gozo sea cumplido. Capítulo 16, versículo 24. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Capítulo 17, versículo 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Entonces, uno de los propósitos principales de esta carta que Juan escribe es producir gozo. Juan quiere comunicar a sus lectores el gozo, la alegría de la comunión divina que él y los demás apóstoles tienen. Y esta alegría redunda primeramente en el gozo personal del apóstol y de los apóstoles. En su segunda carta, Juan, en el capítulo 1, versículo 4, dice, mucho me regocijé, mucho me gocé, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Es un gozo ver a hermanos caminar, perseverar, crecer en el conocimiento, en la fe, en santidad. Es un gozo. El gozo más grande que puede llenar el corazón del apóstol Juan y de aquellos que estaban con él es el ver a los creyentes aumentar en gracia, en conocimiento del Señor Jesucristo, y que tengan una comunión plena con el Padre y con el Hijo, en gozo los unos con los otros. Pablo le escribe a la iglesia de Filipos y les dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Amados, vuelvo a repetir. Gozo, corona mía. ¿Cómo se siente usted cuando comparte con alguien el evangelio, el mensaje, y lo rechaza, y rechaza el mensaje? ¿Cómo se siente cuando un familiar, el que ya le ha hablado y no ha querido venir, y familiares que todavía no conocen del Señor? Nos sentimos tristes, ¿no? Estamos como que quisiera que Él se convirtiera, que mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos se convirtieran al Señor, mis hijos vinieran al Señor. Entonces nos sentimos, por un lado, tristes, pero eso es así. Jesús dijo, ¿no? O los apóstoles escribieron, no es de todos la fe. No es de todos la fe, no todos van a creer. Entonces, entendemos eso por las escrituras que lo dicen, no todos van a creer, no todos van a venir. Pero en cuanto a los que participamos del Hijo, nos gozamos y nos regocijamos en nuestra comunión, en nuestra salvación, en nuestra común salvación, los creyentes, la familia en Cristo. Nos gozamos, nos regocijamos en que tenemos en común el mismo Salvador, tenemos en común la misma fe, fuimos lavados con la misma sangre, heredamos las mismas cosas, estaremos juntos por toda una eternidad alabando y glorificando a aquel que descendió, que no escatimó el ser igual a Dios, que se humilló.
y que fue a la muerte y muerte de cruz. Estaremos allá con Él. Yo no sé cómo le van a hacer a aquellos hermanos que no pueden ver al otro hermano. Ya quiero que termine el servicio porque ya no lo aguanto. Ya no la aguanto. Hermanos, allá va a estar, allá lo va a tener por toda la eternidad. ¿Cómo le va a hacer? Arréglese con el hermano, dice la palabra de Dios. En segundo lugar, el gozo de Juan incluye el gozo de los lectores. Lo contrario sería egoísmo. O sea, el primero produce el gozo de aquel que proclama el mensaje. En ver cómo la gente, cómo Dios obra en la gente y viene a Cristo. Cómo los ven crecer, perseverar en la fe. Hablaba con un hermano que ustedes lo conocen, que predicaba aquí el libro de Santiago, no quiero decir su nombre, pero es un hombre muy buena onda. El hermano Uriel me preguntaba, me dice, oye brother, dice, ¿cómo sabes que Dios te ha llamado? Y yo le digo, porque pues me sostiene y todavía sigo ahí. Todavía sigo ahí en mis bajas, Él está ahí sosteniéndome y me fortalece y me anima y me consuela para seguir adelante. Le digo, pero no solamente eso. Le digo, pero Él me sostiene ahí. Pero otra parte por la cual todavía no he tirado la toalla, le digo, es por los hermanos. Porque ellos vienen con el deseo de escuchar la palabra de Dios, con el hambre de escuchar palabra de Dios. Imagínate que un día lleguen y que digan, ¿y el pastor? No, pues tiró la toalla. Entonces, de alguna manera, nuestro gozo son ustedes. Nuestro gozo del ver que el venir y pararme y aunque sea, vienen unos hermanos y amén y vamos adelante. Van a llegar los hermanos, aunque sea poquitos, pero van a llegar y quieren escuchar palabra de Dios. Y eso es lo que también nos alienta, nos anima a seguir adelante. Claro, obviamente es Dios sosteniéndonos, pero también el pueblo que nos ha encargado, sus ovejas que han sido lavadas con la sangre de Cristo. Entonces, el mensaje de Juan que proclama, él también, el gozo que produce es en los lectores. Los lectores, los receptores del mensaje. Somos los que escuchamos la palabra. Es un gozo mutuo que incluye el regocijo del proclamador, producido por los dichosos resultados de la predicación, ya sea hablada o escrita, y el regocijo de los creyentes que oyen el mensaje de la salvación. El mensaje que Juan proclama aquí es una verdad que es transformadora, que transforma. Cuando Cristo es predicado, el reino de los cielos se nos abre para que siendo levantado de la muerte podamos vivir a la vida de Dios. Y esa vida de Dios produce en aquel que estaba muerto y que ahora vive ese gozo cumplido, ese gozo completo, generando satisfacción total que nunca se puede perder. Ahora, si para una definición de gozo, en vez de ir a un diccionario secular, vamos a las escrituras del Nuevo Testamento o a las escrituras en general,
vamos a llevar una sorpresa. El mundo nunca ha visto a alguien que conociera el gozo como lo conoció nuestro Señor Jesucristo, como lo conoció nuestro Salvador. Y sin embargo, Él fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. Así que este gozo no tiene que ver con las circunstancias. Es un gozo sobrenatural, un gozo que sobrepasa todo entendimiento, un gozo que está ahí aunque en medio del dolor, en medio de la pérdida, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad. Un gozo que viene de Dios. Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, aquellos que conocieron a Dios y que entregaron sus vidas a Dios, incluso hasta la muerte, muchos de ellos, que dejaron todo aquello que era del mundo para seguir a ese Dios verdadero, a esa esperanza. Dice, tan gran nube de testigos. Tú puedes leer todo el capítulo 11 y ahí da una lista interminable de hombres que vivieron por fe. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que rápido nos engaña, que rápido nos envuelve, y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mira cómo Él fue, el cual, puesto el gozo, o por el gozo puesto delante de Él, el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar aquel que sufrió tan grande contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ese es nuestro modelo, Cristo. Considera a aquel cuando tú estés pasando por aquella situación adversa y digas, ¿por qué a mí? Considera a aquel, el cual con el gozo puesto delante, varón de dolores, sufrió la cruz, menospreció el oprobio, la vergüenza, sin necesidad, porque Él se entregó, se dio a sí mismo por pecadores. Y si Él sufrió, ¿yo por qué no voy a sufrir? Si Él murió por mí, ¿yo por qué no voy a vivir para Él? Así que nuestra definición de gozo de alguna manera debe corresponder a esta realidad. Solo existe una cosa que puede producir verdadero gozo, y es la contemplación de nuestro Señor Jesucristo. Él satisface nuestra mente, satisface nuestras emociones, satisface nuestros deseos. Él y su gran salvación incluyen la personalidad plena y nada menos, y en Él debemos estar completos. Es decir, el gozo es la respuesta y la reacción del alma al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por gozo cumplido se expresa gozo y felicidad completa y perfecta.
que obtenemos por el conocimiento de Él, por medio del Evangelio. Y al mismo tiempo nos recuerda a los santos dónde deben fijar todos, dónde nosotros debemos fijar todos nuestros afectos. Porque ahí donde está nuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Todo aquel entonces que percibe realmente lo que es el compañerismo con Dios, estará satisfecho consigo mismo y ya no hacen más arde con el deseo de otras cosas, que pudiéramos decir como el salmista en 16, en el versículo del 5 al 6. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Deleitarnos en Él, que sea suficiente en nuestras vidas, que encontremos el contentamiento en ese Dios, en su salvación. ¿Será que podemos decir de la misma manera que el apóstol Pablo, cuando declara que él estima todas las cosas como pérdida en comparación de solo conocer a Cristo Jesús? Y se estima a sí mismo feliz en tener comunión con Dios y lo prefiere antes que al mundo entero, para así estar listo para abandonar todas las cosas, porque tiene a Él, lo tiene a Él, y si lo tiene a Él, no necesita nada más. Como alguien decía, mis amados hermanos, puedes tenerlo todo, pero si no tienes a Cristo, no tienes nada. Puedes tener nada, pero si tienes a Cristo, lo tienes todo. Él es la perla de gran precio, el cual el creyente o aquel que lo ha encontrado vende todo, deja todo a un lado, porque ha encontrado el mayor tesoro que trae gozo, dicha, verdadero gozo, verdadera satisfacción, y deja de estar almacenando agua en cisternas rotas. Ya está, y está en la fuente del cual mana la vida eterna. Estamos ahí, mis amados hermanos, o tenemos que venir en arrepentimiento a nuestro Dios y pedirle que Él sea suficiente en nuestras vidas. Amén. Vamos a